¿Cuál es el motivo que estamos nerviosos cuando hablamos ante un público o cuando un público nos ve en algún video? Este concepto se le llama pánico escénico. Pánico escénico quiere decir que cuando nosotros estamos en una escena, estamos frente a un público, entramos en pánico y nos ponemos nerviosos. En ese momento la persona reacciona de cierta manera y a unos se les notan los nervios, a unos no, pero la persona entra en pánico, se le llama un pánico. En una ocasión estaba en un Shabbatón de Shabbat Project y el Jajam Brahman Yar me pidió que hablara delante de como 150 personas y era la primera vez en mi vida que hablaba ante un público tan grande. Y gracias a Dios estaba yo en una tarima, pero tenía un podium. Pero yo, en el momento que empecé a hablar, primero se me escuchaba la voz con mucha temblorina, se escuchaba una voz temblorosa, y las piernas me temblaban de una manera impresionante. Algo increíble, algo que no se puede creer. ¿Cuál es el motivo de ese pánico? ¿Por qué nosotros cuando estamos actuando o viendo hacia el público y hablando al público, por qué tenemos ese pánico? ¿Qué es lo que pasa? La idea es, cuando los seres humanos están viéndonos a nosotros, todos nosotros como seres humanos somos gente que todo el tiempo estamos evaluando, calificando y a veces hasta criticando a todo lo que nos rodea. Siempre ustedes pueden ver que cuando hay alguien hablando en público y se traba mucho o no está bueno el tema, la gente, todos comentamos, oye, no estuvo bueno como habló, no estuvo bueno el tema. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese acto y el público nos va a calificar a nosotros, nos van a evaluar, en ese momento la persona entra en pánico, porque la persona dice, ¿cómo me están viendo? ¿Estará bien lo que estoy hablando? ¿Estará bueno el tema? ¿Será aburrido? ¿Les estará gustando a la gente mi forma en cómo estoy hablando? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas o críticas o avalúos que hace la gente, todo eso nos viene a nuestra cabeza y en ese momento nosotros entramos en un pánico. El pánico escénico tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo. El lado malo es el lado que nos pone nerviosos y no nos deja hacer las cosas como realmente sabemos hacerlas. Hace una semana mi hija tuvo un proyecto en el Kinder Toranit de la Yeshiva Keter Torah y el proyecto era, ella tenía que hacer una presentación sobre qué significa Mesirut Nefesh. Quiere decir entregarse y esforzarse para cumplir nuestra Torah. Y la mora le dijo a mi hija un cuento que tenía que relatar en frente de los papás, y mi hija me lo hizo a mí en mi casa unos días antes del proyecto. Pero cuando llegó el día del proyecto y lo tuvo que hacer, no lo hizo de la misma manera que lo había hecho en mi casa. En mi casa lo había hecho excelente. En casa cuando lo hizo en la escuela, lo hizo muy diferente. ¿Cuál es el motivo? Lo mismo, el pánico escénico. Cuando vio a todos los papás que la están mirando, la están evaluando, la están calificando, cómo está ella relatando ese cuento, se puso en pánico y no lo hizo de la misma manera. Esa es la parte negativa que tenemos nosotros del pánico escénico. La parte positiva que tenemos es de que nos hace preparar, nos prepara y nos ayuda a estar listos para hacer las cosas, lo que vamos a hablar o lo que tengamos que hacer de la manera correcta. Esto lo podemos entender muy bien en cuanto una persona habla delante de un público que está físicamente presente. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué este pánico da también cuando hablamos delante de una cámara? Aparentemente no hay nadie que me está viendo.
nadie me está mirando. Pero la respuesta es muy simple. Aunque no tenemos un público delante de nosotros, el hecho que sabemos y estamos conscientes que el público nos va a ver, el público nos va a calificar, el público nos va a evaluar, en ese momento nosotros, esa conciencia nos hace sentir como si que estuviera el público presente. Entonces, la forma en cómo estamos hablando ante una cámara haz de cuenta que estamos hablando delante de un público, es lo mismo. Esto puede ser aún más grave que hablar ante un público, porque hablar ante una cámara se graba y si se sube a la web es casi imposible borrarlo, porque la gente ya lo tiene lo pueden grabar en sus celulares, los pueden grabar en sus aparatos personales. Entonces, cuando queda grabado es todavía aún más fuerte. Y aunque no tengamos el público enfrente, pero el saber que el público lo va a ver, el público lo puede grabar, eso nos hace todavía mucho más intenso ese pánico. Quiere decir que cuando nosotros entendemos un concepto y lo tenemos en mente, es lo mismo como si fuera real. Los conceptos nos pueden hacer que nosotros tengamos un sentimiento de algo real, aunque no está presente. ¿Por qué les digo todo esto? Hay una Mishnah que dice en Masejet Avot, Perek Bet Mishnah Aleph, Istakel beshlosha devarim, veyata validea verá. Fíjate en 3 cosas y no vas a llegar al pecado. Dama le mala minja, tienes que saber que hay arriba de ti. Ain roa, hay un ojo que ve. Ozen shomat, un oído que escucha. Bechol maaseja basefer nichtabim, todos tus actos se escriben en un libro. Nosotros nos pudiéramos preguntar a nosotros mismos, no entiendo esa Mishnah, ¿dónde veo ese ojo que ve? ¿Dónde veo ese oído que escucha? ¿Dónde veo esa mano que escribe todos mis actos? Pero la respuesta es con la idea que estamos diciendo. Nosotros no estamos viendo un ojo que realmente ve, no estamos viendo un oído que oye, ni una mano que escribe, pero sabemos ese concepto. Es verdad que Dios no tiene figura, pero nosotros conociendo a Dios en su inteligencia, en su grandeza, en su poder, al estar consciente de eso, entonces nosotros lo sentimos como si que fuera real, sentimos como si que alguien nos está viendo, como si que alguien nos está escuchando, como si que alguien está escribiendo lo que estamos haciendo. No es fácil esto adquirirlo, pero con trabajo y ejercicios lo podemos adquirir. Tenemos que empezar a trabajar nuestra mente para poder inculcar a nosotros mismos la presencia y la supervisión divina. Por ejemplo, está escrito en la halajá que cuando una persona se para rezar, tiene que sentir a Dios como si que está enfrente de él. No entiendo, si Dios no tiene figura y no tiene cuerpo, ¿cómo voy a sentir que Dios está enfrente de mí? Pero la respuesta es simple. Si nosotros sabemos el poder de Dios y estamos conscientes de lo que Dios puede hacer con nosotros, el tener presente ese concepto, eso es tener presente a Dios frente a nosotros. Hay un dicho muy bonito que escuché que dice así: no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es Dios. Si nosotros tuviéramos ese concepto muy real y lo sentiríamos en el momento de la tefilá, entonces nuestra tefilá será una tefilá increíble. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos a Dios presente. ¿Qué quiere decir tener a Dios presente? Tenemos ese concepto de Dios, que Dios puede hacer no hay nada que lo limite, Él puede hacer todo, lo que Él quiera. Entonces en ese momento, ¿cómo va a ser nuestra tefilá? Va a ser nuestra tefilá mucho más apegada a Dios, porque estoy frente a Él, estoy frente al concepto que representa a Dios. De igual manera, en cuanto a supervisión divina, si nosotros nos ponemos a pensar, hablemos de la salida de Egipto, lo que hizo Dios y de la manera como castigó a los egipcios por esclavizar al pueblo judío. Cuando nosotros tenemos en mente esa salida de Egipto,
esa supervisión divina de la manera como Dios castigó a los egipcios, entonces sabemos que Dios está supervisando cada uno y uno de nuestros actos. Cuando Dios castigó a los egipcios con la misma vara que ellos jugaron, si ellos hundieron a los niños, ellos se hundieron en el mar. Si Paró se bañaba con la sangre de los niños, también a ellos los castigaron con sangre. Nosotros vemos y entendemos un concepto que Dios está supervisando, está escuchando y está escribiendo todos nuestros actos que hacemos. Y no nada más en acontecimientos de hace 3000 años, también en acontecimientos de hoy en día, nosotros podemos ver la supervisión divina y de esa manera ver cómo Dios está mirándonos cada cosa que hacemos. Hace unos días mi esposa fue a una bodega a comprar ropa para ella. Una bodega, me dijo que era enorme, muy muy grande, y ella estuvo por varias partes de la bodega y se le cayó un arete. Cuando llegó conmigo a la casa, llegó triste porque no tenía su arete. Le dije, Bezrat Hashem, que lo van a buscar, y Bezrat Hashem que lo pueden llegar a encontrar. Pero ella me dijo, no sabes qué tan grande es la bodega, está muy difícil. Le dije, no hay nada difícil para Dios, Dios puede hacer todo. Después, si no mal recuerdo, 1 o 2 días, me habló mi cuñado, que es el encargado, es el que trabaja ahí en la bodega, y me dijo, no lo vas a creer la manera en cómo encontramos el arete. Me dice, cuando llegué yo ahí en la mañana, le dije a uno de los jefes de los empleados que busque el arete, y dijo que lo iban a buscar. Después todo el día mi cuñado estuvo sin acordarse del arete. Ya cuando se iba a ir, se iba a retirar, otro empleado le dijo, señor, estamos buscando el arete de su cuñada. Y mi cuñado me dijo que en ese momento que dijo el arete, no sabe mi cuñado por qué, volteó hacia el piso y vio algo brillando en su oficina y encontró el arete de mi esposa. ¿Qué Dios nos quiso enseñar a esto con este acontecimiento? Que Él puede hacer todo, que Él supervisa. Y si Él quiere que el arete nos regrese a nosotros, nos va a regresar. Cuando tenemos este concepto presente, entonces se llama que tenemos presente a Dios en cada momento. Y en cada momento sabemos que Él está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Está viendo nuestros actos y está escribiendo y pasando el reporte, o sea, dejando el reporte claro sobre todo lo que nosotros hacemos. Hoy en día la tecnología nos facilita todavía mucho más entender el concepto de Ain Roá, un ojo te está viendo. ¿Cuánta gente no los han atrapado por cámaras escondidas que hay en tiendas? El concepto, por ejemplo, conocido de robo hormiga. La gente entra a tiendas de departamentos de abarrotes o tiendas de ropa y empiezan a robar las cosas y los cachan por las cámaras escondidas que hay. O gente que dice algo y dicen cosas y alguien los estaba grabando y después de mucho tiempo sacan esa grabación y dicen, mira lo que dijo esta persona hace tanto tiempo. Y la persona se queda, yo no sabía que me estaban grabando. Y hoy en día mucho más fácil también podemos ver el concepto, por ejemplo, de Basefer Nichtamim, las cosas que se escriben. Hoy en día si una persona hace una transacción en un banco, se registra, todo está registrado, las facturas que una persona emite, las facturas que una persona compra, todo está registrado. Eso, la tecnología de hoy en día nos facilita ver el concepto de Ain Roá, Ozen Shomat y Kol Maasecha Basefer Nichtabim. Y el Shulchan Aruch dice, Al Yomar, la persona que no diga Hineni Bejadre Hadarim, mi Ruani, yo estoy en un cuarto, dentro de un cuarto, ¿quién me está viendo? Ki Akadosh Baruj Hu Melojo Laretz Kebodó. Hashem es Melojo Laretz Kebodó. ¿Qué quiere decir? Yo no veo a Dios, no está su cuerpo, no tiene cuerpo ni imagen. Sí, Dios no tiene cuerpo ni imagen, pero cuando sabes el concepto, sabes que Dios está en todas partes. Y como vuelvo a repetir, la tecnología nos ha ayudado mucho a eso. Ustedes pueden ver los famosos lords que salen en las noticias, Lord Audi, Lord Ferrari, personas que nunca pensaron
que los estaban grabando y hicieron actos en la calle no apropiados, pegar, otros que chocar, todo ese tipo de cosas. Esas personas, esas gentes que hicieron nunca pensaron que lo estaban grabando. Y de repente estaban en todas las redes sociales, en todas las noticias, todas las personas estaban hablando de ellos. Es fácil hoy en día saber, Ain Roa, que hay un ojo que nos está viendo. Y es muy importante que nosotros trabajemos en esto día a día, porque de esa manera vamos a vivir y ser mejores. No se trata de vivir en pánico, porque cuando vivimos en pánico, como el pánico escénico, dijimos que no tiene una parte positiva. Se trata de vivir conscientes. Cuando vivimos conscientes, nuestros actos son de diferente manera. Nosotros no vivimos hoy en día en pánico, aunque en la calle hay cámaras escondidas, aunque hay gente que nos puede grabar, pero como sabemos y tenemos conciencia de eso, nuestra forma en cómo actuar y cómo estar en la calle y cómo comportarnos es de diferente manera. Para terminar, cuentan del Hafetz Haim que él viajaba en carreta para vender sus libros del Mishnah Berurah que hizo, y en una ocasión estaba él con un carretero y pararon para descansar un poco. El Hafetz Haim se quedó en la carreta. El carretero bajó de la carreta, dejó el caballo ahí y empezó a pasear ahí por los campos que estaban ahí cerca, y entró a un campo donde habían frutas. Entonces el carretero tenía un poquito de hambre, volteó a sus lados a ver si había alguien, agarró una manzana de un árbol y se la llevó con él mismo. En ese momento el Hafetz Haim le gritó y le dijo: ¡Hey! ¡Te están viendo! Cuando esta persona volteó, dijo, no entendió quién lo está viendo, dónde está el quien me está viendo. El Hafetz Haim le dijo así, le señaló hacia arriba y le dio a entender: ese es el que te está viendo. Cuando vemos cómo el Hafetz Haim vivía con Dios dentro de él, vivía con este concepto de Ain Roa, que un ojo que lo está viendo, Ozen Shomat. El Hafetz Haim se cuidaba de la Lashon Hara impresionante. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando qué es lo que estás hablando. Kol Ma'aseja B'Sefer Nichtabim, todo se queda registrado. Y como vuelvo a repetir, no se trata que vivamos en pánico, porque vivir en pánico no es cómodo y no es bonito y no es alegre. Se trata que vivamos conscientes y de ser mejores Yehudim.